Trueno Ramírez. Muchas personas fueron enterradas vivas durante las epidemias. No había doctores entonces, y la gente no sabía distinguir entre la muerte y un coma profundo. Como la enfermedad era contagiosa, se apuraban para enterrar el cuerpo en el Camposanto. Muchas historias folclóricas han salido de estos rumores de gente enterrada viva. La leyenda de Trueno Ramírez empezó esto de los 1918, durante la gripa española. Ramiro Ramírez era un gigante, 6 pies y 6 pulgadas de alto, manos que parecían palas, hombro ancho como una pared y una voz que resonaba por millas. De esto le había venido el apodo Trueno. Durante las epidemias, los más grandototes son los primeros que caen. Así sucedió en el caso de Trueno. Fue la primera víctima de la gripe española en el pueblito de Oil Town. Los parientes y amigos vinieron al velorio tradicional. Trueno, aún en su ataúd, llevaba puesto el anillo que solía llevar siempre, un anillo con un diamante de 2 quilates. Los de la familia, naturalmente, habían hecho la lucha para quitárselo, pero como tenía los dedos hinchados por la enfermedad, no habían podido. Aquella noche, la gente del pueblo vino a despedirse. Todos se fijaron en el diamante enorme y muchos comentaban sobre ello. Las velitas alrededor del ataúd parecían encender adentro de la piedra preciosa una llama diabólica. 2 compadres en particular, Pío V e Inocencio, no pudieron resistir la vocecita llamativa del diamante de 2 quilates. Hola, Pío V. ¿No te parece una vergüenza que una piedra como esta se pierda para siempre en la oscuridad? Seguro, compadre. Es una verdadera desgracia. Bueno, ¿qué le haremos? ¿Sabes bien lo que podemos hacer? Entendido. Mañana a medianoche en el cementerio. Trae tu pala. Pues se encontraron la noche siguiente, un poco antes de medianoche. Los compadres traspalaron la tierra suelta por media hora. Al fin, alcanzaron el ataúd. Por mientras, Trueno Ramírez, quien había estado en un coma, estaba volviendo poco a poco sus 5 sentidos. Todo lo que necesitaba ya era un poco de aire fresco. Al abrir los hombres el cajón, el oxígeno revivió a Trueno por completo. Se sentó él repentinamente en el ataúd, pegando un bramido que se oyó hasta la Sierra Madre en Monterrey. Los 2 compadres se desmayaron de puro miedo encima de la misma tierra que acababan de sacar del pozo. En algunos momentos, toda la población de Oil Town se había reunido en el Camposanto. Creían que Trueno volvía para espantarlos. Lo hallaron sentado en su cajón y realizaron bien pronto que el pobre hombre había sido
enterrado vivo. Durante este tiempo, Pío V e Inocencio ya habían vuelto en sí. Se quedaban en el suelo, no se atrevían a moverse. Pío V, que era el más listo de los dos, había entendido lo que había pasado y ya había hecho sus planes. Al fin, abrió él los ojos y empezó a levantarse lentamente. El sheriff se le echó encima inmediatamente. Tienes que darnos una explicación, Pío V. ¿Qué estaban haciendo ustedes aquí en el medio de la noche con una pala? Un pueblo entero lo estaba mirando al pobre hombre. Muy sencillo, verdaderamente. Fue una de estas corazonadas que le vienen a uno de vez en cuando. Anoche, durante el velorio, se nos hizo, a mi compadre y a mí, que Trueno no estaba tan pálido como otros muertos. Se nos hizo que hasta se le movieron los párpados tantito. Salimos afuera, platicamos de lo que pensábamos. Decidimos ir al Camposanto y averiguar si Trueno estaba muerto de veras. ¿Pero por qué en el mero medio de la noche? Usted entenderá, sheriff. Después de todo lo que la familia tuvo que aguantar, no queríamos darles falsas esperanzas. Uno tiene que ser discreto, ¿no le parece a usted? Los dos compadres llegaron luego a ser los héroes del pueblito. Trueno Ramírez se quedó para siempre agradecido. Cada vez que los veía, les daba un tremendo abrazo que les aplastaba los pulmones y una palmada que les hacía girar como un topo. Trueno Ramírez. Muchas personas fueron enterradas vivas durante las epidemias. No había doctores entonces y la gente no sabía distinguir entre la muerte y un coma profundo. Como la enfermedad era contagiosa, se apuraban para enterrar el cuerpo en el Camposanto. Muchas historias folclóricas han salido de estos rumores de gente enterrada viva. La leyenda de Trueno Ramírez empezó esto de los 1918 durante la gripa española. Ramiro Ramírez era un gigante, 6 pies y 6 pulgadas de alto, manos que parecían palas, hombro ancho como una pared y una voz que resonaba por millas. De esto le había venido el apodo Trueno. Durante las epidemias, los más grandototes son los primeros que caen. Así sucedió en el caso de Trueno. Fue la primera víctima de la gripe española en el pueblito de Oil Town. Los parientes y amigos vinieron al velorio tradicional. Trueno
aún en su ataúd, llevaba puesto el anillo que solía llevar siempre, un anillo con un diamante de 2 quilates. Los de la familia, naturalmente, habían hecho la lucha para quitárselo, pero como tenía los dedos hinchados por la enfermedad, no habían podido. Aquella noche, la gente del pueblo vino a despedirse. Todos se fijaron en el diamante enorme y muchos comentaban sobre ello. Las velitas alrededor del ataúd parecían encender adentro de la piedra preciosa una llama diabólica. 2 compadres en particular, Pío V e Inocencio, no pudieron resistir la vocecita llamativa del diamante de 2 quilates. Hola, Pío V. ¿No te parece una vergüenza que una piedra como esta se pierda para siempre en la oscuridad? Seguro, compadre. Es una verdadera desgracia. Bueno, ¿qué le haremos? Sabes bien lo que podemos hacer. Entendido. Mañana a medianoche en el cementerio. Trae tu pala. Pues se encontraron la noche siguiente, un poco antes de medianoche. Los compadres traspalaron la tierra suelta por media hora. Al fin, alcanzaron el ataúd. Por mientras, Trueno Ramírez, quien había estado en un coma, estaba volviendo poco a poco a sus 5 sentidos. Todo lo que necesitaba ya era un poco de aire fresco. Al abrir los hombres el cajón, el oxígeno revivió a Trueno por completo. Se sentó él repentinamente en el ataúd, pegando un bramido que se oyó hasta la Sierra Madre en Monterrey. Los 2 compadres se desmayaron de puro miedo encima de la misma tierra que acababan de sacar del pozo. En algunos momentos, toda la población de Oil Town se había reunido en el Campo Santo. Creían que Trueno volvía para espantarlos. Lo hallaron sentado en su cajón y realizaron bien pronto que el pobre hombre había sido enterrado vivo. Durante este tiempo, Pío V e Inocencio ya habían vuelto en sí. Se quedaban en el suelo, no se atrevían a moverse. Pío V, que era el más listo de los 2, había entendido lo que había pasado y ya había hecho sus planes. Al fin, abrió él los ojos y empezó a levantarse lentamente. El sheriff se le echó encima inmediatamente. Tienes que darnos una explicación, Pío V. ¿Qué estaban haciendo ustedes aquí en el medio de la noche con una pala? Un pueblo entero lo estaba mirando al pobre hombre. Muy sencillo, verdaderamente. Fue una de estas corazonadas que le vienen a uno de vez en cuando. Anoche, durante el velorio, se nos hizo, a mi compadre y a mí, que Trueno no estaba tan pálido como otros muertos. Se nos hizo que hasta se le movieron los párpados tantito. Salimos afuera,
Platicamos de lo que pensábamos. Decidimos ir al Camposanto y averiguar si Trueno estaba muerto de veras. ¿Pero por qué en el mero medio de la noche? Usted entenderá, sherife. Después de todo lo que la familia tuvo que aguantar, no queríamos darles falsas esperanzas. Uno tiene que ser discreto, ¿no le parece a usted? Los dos compadres llegaron luego a ser los héroes del pueblito. Trueno Ramírez se quedó para siempre agradecido. Cada vez que los veía, les daba un tremendo abrazo que les aplastaba los pulmones y una palmada que les hacía girar como un topo.